Biblias, por favor, a Efesios capítulo 5, versículo del 18 al 21. Quiero que abran, hermanos, por favor, voy a esperar. A Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Amén. Voy a dar lectura. Ustedes me siguen con los ojos, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21. La bendita palabra del Señor dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. El Señor bendiga su palabra. Y este pasaje, hermanos, está dentro de lo que el apóstol Pablo nos está hablando en cuanto a la conducta del creyente, en cuanto a la conducta del que es cristiano. El andar cristiano, el caminar cristiano. Y esto comienza en el capítulo 4 en adelante, comienza. Por ejemplo, dice el capítulo 4 del mismo Efesios, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis, que caminemos, que andemos. Dice, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Pablo comienza a hablar de este llamamiento que es digno y comienza a indicarnos en los capítulos de 4 al 6 que es una descripción de cómo nosotros debemos andar como Cristo. Como cristianos, perdón. Debemos andar como cristianos. Los primeros 3 capítulos habla de teología. Pero a partir del 4, ese es el andar del creyente. Haber entendido toda la teología, lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo, a partir del 4 ya comienza a decirnos cómo debemos nosotros andar. Ahora como creyentes, entendiendo lo que significaba ese llamamiento digno, esa conducta cristiana, hermanos. Esta palabra que se traduce como digno, ahí tiene el sentido de equilibrio. ¿Equilibrio en qué? ¿Por qué podremos decir equilibrio? Tiene que estar equilibrado entre la doctrina que conoces y la conducta que tú tienes como creyente. Equilibrado entre cuál es nuestro credo, o lo que decimos creer, y lo que decimos, o lo que nosotros vivimos diariamente, hermanos. También esta palabra, que es traducido del hebreo axios, quiere decir apropiado. Apropiado. En otras palabras, Pablo, ¿qué está haciendo? Está diciendo que nuestra conducta debe ser apropiado a lo que nosotros decimos que somos. Si decimos que somos creyentes, nuestra conducta, nuestra vida debe ser apropiado a eso lo que decimos. En Tito, por ejemplo, capítulo 2, versículo 10 nos dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea que nosotros como creyentes, que nuestra conducta diaria debe ser con ese adorno. No sea como algún choque, no.
sino con algo que causa distracción, o lo que rechaza el hombre perdido, sino debe ser todo lo contrario, hermanos. Sino debe ser un adorno, lo que decimos que creemos, como dice Tito, ¿no? Dice, no defraudando, sino mostrándonos fieles en todo, para que en todo adorne, dice la doctrina de Dios, Dios nuestro Salvador. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Está hablando que debe estar atento. Debemos estar atentos. Con diligencia dice cómo andéis, no como necios. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es claro este pasaje, hermanos, que debemos andar con diligencia. No como necios, sino como sensatos, como sabios. Tenemos que aprovechar nuestro tiempo, hermanos. ¿En qué estamos aprovechando nuestro tiempo? ¿Estamos aprovechando quizás en las cosas del mundo? ¿O estamos aprovechando, o estamos redimiendo nuestro tiempo, dedicándonos a las cosas del Señor? Y aquí comenzando a ver lo que leímos al inicio en Efesios capítulo 5, versículo 18, donde el apóstol Pablo, amados hermanos, nos da la clave de ese andar cristiano. ¿Cómo vamos a andar dignos en ese andar cristiano? Y aquí el apóstol Pablo nos da la clave. Dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed, es un mandamiento. Sed llenos del Espíritu. Ahí está la clave, hermano. ¿Y por qué decimos eso? Porque es imposible andar de una manera digna, amados hermanos, una manera digna de nuestro llamamiento sin el poder del Espíritu Santo. Eso es claro en las Escrituras. No podemos andar en amor sin el Espíritu Santo. No podemos o no es posible andar en luz sin el poder del Espíritu Santo. No podemos ser sabios también sin el Espíritu Santo. Es absurdo, amados hermanos, vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Porque el que no tiene el Espíritu no es de Dios. La vida cristiana es difícil o es fácil. Entonces, sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos andar en esta vida siendo luz, teniendo ese amor como el Señor nos manda, que tengamos el amor ágape como Dios tiene ese amor ágape. ¿La vida cristiana es posible entonces o no es posible sin la dirección del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo? Cualquier actividad, cualquier esfuerzo ministerial sin el poder del Espíritu Santo, ¿en qué se convierte? Solamente en un acto carnal. Podemos quizás ser activos, movernos, hacer muchas cosas supuestamente para el Señor. Pero si no es guiado por el Espíritu Santo, es algo carnal, hermanos. La vida de Dios en nosotros comenzó ¿cómo? Por medio de su Espíritu Santo. Siempre tenemos que recordar esto. Cuando nos dio nueva vida, nos regeneró, nos dio el nuevo nacimiento. ¿Quién hizo esa obra, hermanos? Es el Espíritu Santo. Él hizo esa obra. El Espíritu Santo. Y de ahí en adelante está trabajando en nosotros ¿cómo? Santificándonos, produciendo buenas obras para que andemos en ellas. Es la obra del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el que hace esa obra y nosotros en un sentido colaboramos, pero al final y al cabo es la obra del Espíritu Santo. Los incrédulos, aquellos que no han sido regenerados, podrían tratar de vivir una vida dignamente. Sí, muchos tratan de vivir. Son muy religiosos, son muy moralistas. ¿Pero de qué les sirve? ¿De qué les sirve? No les sirve de nada.
pueden intentar, eso es posible, pero la Biblia claramente nos enseña, que nos dice que todos están muertos en sus delitos y pecados. Son esclavos y están sin el Espíritu morando en ellos. Pero nosotros como creyentes tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso es el mandato de ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia también nos enseña, amados hermanos, en cuanto a la vida cristiana, que no se puede vivir a menos que el Espíritu Santo more en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne, cuando habla el apóstol Pablo, la carne es la cual, ¿no? La condición de toda persona que no ha sido regenerada. Ahí estábamos nosotros también en otro tiempo. La carne vive en la carne, está en Adán, también se conoce lo que están en Adán. Todo lo que hemos recibido de Adán, las consecuencias de su pecado, ese pecado que nos es imputada, y ya lo hemos visto, la imputación del pecado, ese pecado original también que hemos visto y sus consecuencias. Entonces, por cuanto dicen los designios de la carne, que son enemistad contra Dios. Por eso, el que está sin Cristo es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios, eso tienen que recordar. Por cuanto los designios de la carne es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es claro, hermanos, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, antes podíamos someternos a la ley de Dios, sujetarnos a la ley de Dios, era imposible. Bien claro el pasaje, sí, ni tampoco puede. Esa es la descripción del hombre natural, hermanos. Está en Adán. Pablo también lo describe claramente en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Este es un pasaje importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando a veces nosotros predicamos a la gente, predicamos a los hombres, por más que tú puedas predicar ahorita, mientras que el Espíritu Santo no obre en su corazón, no te va a entender. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural, o sea, el que está muerto en sus delitos y pecados, el que está en Adán, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué es? Son locura. Eso es. ¿Por qué nos rechazan? Porque para ellos es locura. No pueden percibir las cosas del Espíritu. Y sigue el pasaje, dice, y no las puede entender. Ahí la respuesta. ¿Por qué no pueden entender? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces tiene que tener vida, ese hombre, vida espiritual. ¿Y quién da vida espiritual? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermanos. Entonces los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es claro la Escritura. No pueden agradar a Dios. Por más cuán religiosos aparentan ser por fuera. Aparentan ser por fuera, no pueden agradar a Dios. Están en la carne y obviamente es un equivalente a decir que están muertos en sus delitos y pecados. Y esa es la condición en la cual también estábamos cada uno de nosotros antes que el Señor nos salve, hermanos. Nos encontrábamos antes de ser salvos, antes de estar en Cristo. Estábamos en la carne, vivíamos en la carne, estábamos en Adán. ¿Y qué hacíamos? Los deseos de nuestra carne. Los deseos de nuestra carne, ¿qué nos lleva? A pecar, a rechazar a Dios. Eso nos llevaba antes. Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos el Espíritu morando en nuestra vida, nos deleitamos con las cosas del Señor. Nos deleitamos. Entonces, hermanos, es vital esto, que entendamos el significado, el andar en el Espíritu, de ser llenos del Espíritu. Y esto solamente es posible para el hombre espiritual. Y Pablo lo describe claramente, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, como ya lo leí, un versículo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí viene el contraste, dice, en cambio, el espiritual
El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el versículo 18 de Efesios 5, donde nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pablo se está dirigiendo a creyentes. Recordemos eso, está dirigiendo a creyentes, a los santos, aquellos que habían sido regenerados. Y aquí Pablo, ¿qué? Lo está exhortando a los efesios. Y por implicancia nos exhorta a nosotros también, hermanos. Nos exhorta que también nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir? ¿O cómo se entiende eso de ser llenos del Espíritu Santo? Primero, tenemos que entender que es un mandamiento de Dios. Sed llenos del Espíritu Santo. Un mandamiento de una manera singular. El apóstol Pablo escribe a estos creyentes en Cristo, escribe a los santos que estaban en Éfeso, y a todos los santos que recibían esta epístola, como dije, por aplicación también a cada uno de nosotros. Nos exhorta que seamos llenos del Espíritu Santo. Pablo se dirige entonces al hombre espiritual. El hombre carnal no va a poder entender estas cosas. El espiritual, sí. El único que puede entender las cosas del Espíritu es el hombre espiritual que tiene vida espiritual. Aquel que ha sido regenerado. Y Pablo escribe a esas personas que habían sido ya regenerados por el Espíritu Santo. Este es un mandamiento. Pablo no está diciendo, no nos está diciendo, claro, sabemos que es el Señor que nos dice, el Señor que nos dice que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento, no es una opción, no es una sugerencia, amados hermanos, tienen que entender, es un mandamiento. Es un mandamiento, no es una opción. Y si no obedecemos, pecamos contra el Señor, estamos siendo desobedientes. Dios manda y cuando Él manda, no tenemos alternativa, tenemos que someternos. Es el fruto. El mandamiento se encuentra en un tiempo presente. ¿Y qué quiere decir eso? Es que continuamente nosotros tenemos que ser llenados por el Espíritu Santo. Continuamente tenemos que estar siendo llenados por el Espíritu Santo. O sea que nos debemos someter a la acción del Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu Santo solo llena cuando voluntariamente nos sometemos a Él, amados hermanos, y a su voluntad. ¿Y dónde vamos a encontrar a la voluntad? En las Sagradas Escrituras, hermanos. Ahí está expresamente expresada la voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos, como vuelvo a preguntar, la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. O lo vamos a buscar quizás en una experiencia mística, o en algo raro, o quizás en un sueño, en una revelación, o que quizás Dios mismo nos hable con voz audible. No, hermanos. Eso ya no podemos buscar. Tenemos la palabra más segura, autoritativa e inerrante, infalible, que es la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, el ser llenos del Espíritu, el ser llenos del Espíritu Santo es una acción continua. Es una acción que día tras día nosotros debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y es algo que Dios requiere de cada uno de sus hijos, hermanos. Cada uno de nosotros debemos crecer, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Es preocupante a veces ver que en algunos círculos, en algunas congregaciones evangélicas, existe aún la tolerancia de la Biblia. No permiten o no enseñan la bendita palabra del Señor. Y a veces deciden vivir su vida como ellos quieran, hermanos. No son guiados por las Escrituras. Agarran pasajes a veces sacados fuera de contexto. Dicen
cosas que no es. Cuando escudriñas mucho la escritura que dicen, la letra mata. Ahí no nos está diciendo que nosotros no debemos leer. Hay un mandamiento que nosotros debemos escudriñar las escrituras. Cuando dice la letra mata, sí, la ley nos mata, hermano. Está hablando de la ley. Y es preocupante. Ellos, hermanos, en muchas congregaciones toman en poco también la santidad de Dios. El celo por la santidad también toman por poco. Muchos cristianos que no se están conformando a la imagen de Cristo. No se están conformando. A veces muchos dicen tener un credo ortodoxo, pero lamentablemente sus vidas difieren. Por eso cuando habla de ser digno, debe ser, como hemos leído al inicio, ¿no? Como hemos visto al inicio, que debe haber una similitud. No debe ser contrario. Dices que eres ortodoxo en tu teología, dices tener sana doctrina, pero tu vida dice lo contrario. Tener sana doctrina debe estar ¿qué? Adornada por una conducta que sea ¿qué? Coherente con lo que nosotros decimos, amados hermanos. Y en círculos existe una actitud muy rara en cuanto a lo que es ser cristiano. Algunos se conforman, que como dicen, en ser cristianos carnales. Es una herejía eso, hermanos. El cristiano carnal. Y utilizan ese término como si existiera en la Biblia. En la Biblia no existe ese cristiano carnal. Es una herejía, hermanos. No podemos aceptar esa doctrina cuando te dicen que hay cristianos carnales. No, hermanos. Están equivocados. El cristiano carnal, según ellos, dicen, ya Cristo nos salvó del infierno. Ya no tenemos el castigo hacia el infierno, pero podemos vivir todavía en carnalidad. Por fe soy salvo. Le recibo como mi Salvador, pero no lo reciben como su Señor. Por eso viven una vida cristiana alejado de los mandamientos de Dios. Ellos dicen que Cristo solo es su Salvador, pero si yo quiero, le recibo como mi Señor. Cuán equivocados están, hermanos. Eso lleva al error, hermanos, a la perdición a muchos que dicen ser creyentes, pero no se dan cuenta. El que vive en la carne, que está destituido de la gloria de Dios. El que vive según la carne es porque no tiene el Espíritu Santo. Pero el que tiene el Espíritu Santo vive según el Espíritu Santo le guía. Es obediente a la palabra del Señor. Busca hacer la voluntad del Señor. ¿Y dónde vamos a encontrar nuevamente la voluntad de Dios? En las Escrituras, hermanos. Dios no nos da esa opción de vivir carnalmente, hermanos, y sentirnos cómodos dentro de esa categoría. Debemos desechar esa enseñanza. El control del Espíritu Santo sobre nuestras vidas no es opcional. Es un mandamiento que todo hijo de Dios debe buscar. El ser llenos del Espíritu Santo es un mandamiento, y el no ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué es? Desobediencia. Pablo claramente dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu. Pablo dice también a los que viven según la carne en Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Romanos capítulo 8, versículos más antes, versículos 4 y 6 dice, porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu,
Porque los que son de la carne, es claro, ¿no? Se piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí el apóstol Pablo está hablando de dos tipos de personas. El que está en la carne, el que está en Adán, el que está en sin Cristo, tiene la condenación. Pero el que está en Cristo, el que anda en el Espíritu, tiene vida. Ya es salvado. ¿Por qué? Porque vive según el Espíritu, no según la carne. Entonces no podemos, y de hecho debemos rechazar esa doctrina que enseñan del cristiano carnal. Es equivocado, hermanos. La mente puesta en la carne, ¿qué? Revela entonces la condición en la cual se encuentra esa persona. Una persona que vive según la carne da la indicación, y obvio y evidente, amados hermanos, que no pertenece al Espíritu, que no pertenece a Dios. Dios no está en su vida, el Espíritu Santo no está morando en él. ¿Un cristiano puede caer en una conducta criminal? Sí, pero un cristiano no puede vivir habitualmente en ese estado de carnalidad. Si uno es desobediente, quiere vivir todavía quizás en la carne, el Señor nos va a disciplinar. Si nos ha tomado por hijo, por ser desobediente, por estar pecando, ¿qué va a pasar? Nos va a disciplinar, hermanos. Esa es la diferencia. Pero el que vive según la carne, como supuestamente el creyente puede vivir carnalmente, viven así. ¿Por qué? Porque no hay una disciplina. Ahí tenemos que también poner a meditarnos. Si Dios no nos disciplina, ¿será que no nos ha tomado por hijos? Sino dice como bastardos en Hebreos. Es importante entender, por eso una bendición es que el Señor nos discipline porque nos tomó como hijos. Es claro también, ¿no? Nuestra vida diaria, cuando nuestros hijos se portan mal, lo disciplinamos. Pero al hijo del vecino, por más que se porta mal, ¿ustedes le disciplinan? No, porque no es tu hijo. Pero es igual en Dios, cuando al que toma por hijo, lo va a disciplinar. Entonces un cristiano puede caer en esa conducta, pero no es habitualmente, hermano. Se arrepiente. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. A veces este pasaje también utilizan, ¿no? Para decir, no, ve acá, está diciendo que el apóstol Pablo está hablando a cristianos carnales. No, hermanos. Le está diciendo a ellos que ustedes son inmaduros en su vida espiritual, porque no están creciendo, no están utilizando los medios de gracia para poder crecer en santificación, para no poder vivir en el Espíritu. Un cristiano no puede vivir habitualmente en la carne. No debe caracterizarse de vivir con esa mente puesta en la carne, hermanos, en cosas de la carne. Porque si eso es lo que hace, entonces da evidencia de que no pertenecen al Señor. Entonces, lo que profesan esa doctrina del cristiano carnal, al final al cabo no son creyentes, porque no está morando el Espíritu Santo en su vida, porque siguen viviendo en su pecado, siguen deleitándose con su pecado. Esa da evidencia que no pertenecen al Señor. Pueden decir, soy cristiano, pero no dan evidencia, no dan frutos, amados hermanos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 4 dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿qué es lo que nos implica esto, hermanos? El que dice que es creyente, ¿qué tiene que hacer? Guardar sus mandamientos. ¿Guardará para que sea salvo? No, hermano, sino en obediencia. Para santificarse debe guardar sus mandamientos.
El Señor Jesús también nos dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto es importante siempre recordar, hermanos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vuelvo a repetir. ¿Dónde encontramos la voluntad del Padre? En las Escrituras. No van a buscar en algo místico, no van a encontrar en algún sueño, en otro libro. No, hermanos. Está en la Escritura la voluntad del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, 6, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Entonces, miras, claro, esa es la evidencia de que nosotros estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él andó. Esa es nuestra meta, hermanos. Nuestra santificación es para parecernos a la imagen ¿de quién? De Cristo. Debemos andar como Él anduvo. Es un mandamiento, hermano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Entonces, se salta una pregunta inmediatamente. Entonces, ¿cómo debe comportarse un hijo de Dios? ¿Qué es lo que le distingue un hijo de Dios? Juan continúa y dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sed santos como yo soy santo. El creyente no tiene una actitud y decir, ya me salvó, tengo la seguridad de mi salvación, pero yo voy a vivir mi vida como a mí me da la gana. Si tienes ese pensamiento, tenlo por seguro que no eres creyente. Medita en tu profesión de fe. El que es de Cristo, el que dice acá, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, dice que se purifica. ¿Cómo se purifica? Siendo obediente, guardando sus mandamientos, utilizando los medios de gracia para crecer en santidad, como estamos viendo en las enseñanzas de la confesión. Es importante, hermanos. Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 3, versículo 4, 6, nuevamente. Leo, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado que es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es un presente indicativo, amados hermanos, en el original. O sea, que no está pecando. Que no tiene un hábito de pecar. Cuando dice aquí el que permanece en Él no peca, nos está diciendo que no es constante su vida de pecado. Él no está pecando continuamente. Su vida ya no se deleita en el pecado. Si peca, es el Espíritu Santo quien le redarguye de pecado y le lleva al arrepentimiento. Por eso es importante entender que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y es Él, cuando nosotros pecamos, inmediatamente es el Espíritu Santo que nos hace ver que hemos pecado y nos vamos en arrepentimiento al Señor. El apóstol Juan no está diciendo que el cristiano ya no peca. Porque primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermanos? A Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. ¿Pecamos? Sí. Pero gracias a Dios que tenemos un abogado quien intercede por nosotros, que está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de sus redimidos, por cada uno que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 al 10 dice, el que practica el pecado, wow, hermanos, el que practica del pecado es del diablo. El que dice que es cristiano carnal y sigue viviendo, deleitando su pecado,
La Escritura dice que es el diablo. Pues no pertenece a Dios, no es creyente, no es redimido, hermanos. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, dice, que permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Gloria a Dios, hermanos. ¿Ven? Como claramente nos describe este pasaje, hermanos, la diferencia en que uno que profesa ser creyente y uno que es verdaderamente cristiano. Muchos profesan ser creyentes, pero su vida... Volvamos entonces a nuestro pasaje de Efesios. El andar en el Espíritu, el ser llenos del Espíritu, es un mandamiento, no es algo opcional, vuelvo a repetir. No es algo que quizás yo quiera, voy a buscar ser lleno del Espíritu Santo. El cristiano en estos tiempos, no todos, claro, tienen ideas raras en cuanto a lo que es la Escritura nos dice cuando nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Muchos creyentes tienen la idea equivocada, hermanos, lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Y comencemos aclarando lo que no es la llenura del Espíritu Santo. Para muchos, la llenura del Espíritu Santo se refiere a una experiencia dramática que resulta por manifestaciones eufóricas, tales como tirarse al suelo, como supuestamente danzar en el Espíritu. Otras dicen también ya a tanto, risas santas. Esos creen, también otros creen el expresar monosílabos repetitivamente, entre comillas, el hablar en lenguas. Para ellos ese es el llenar, estar llenos del Espíritu Santo. Y con eso quieren ellos dar evidencia que supuestamente están siendo llenos del Espíritu Santo. Muchas congregaciones te dicen, y si tú no hablas en lenguas, en cierta manera no estás siendo lleno del Espíritu Santo. Y cuán equivocados están, hermanos. Y eso lleva al error. Y eso no es lo que dice la Biblia. No se encuentra en ninguna parte de la Biblia, hermanos. Entonces, eso no es el ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como sabemos, reside en todo creyente desde el momento de su regeneración. Algunos piensan que la llenura del Espíritu Santo es equivalente al bautismo del Espíritu Santo. Y creen que cuando ustedes busquen, te dicen, busca que sean bautizados del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13 nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Cuándo fuimos bautizados con el Espíritu? Nuestra regeneración, cuando Él vino a morar. Y ese bautismo del Espíritu es el ministerio del Espíritu, por medio de la cual somos introducidos a la iglesia de Cristo, a pertenecer al cuerpo de Cristo. Entonces, todo cristiano ha sido bautizado por el Espíritu de Dios. Porque si tú estás buscando, estás diciendo que no eres creyente y el Espíritu no está morando en ti, no eres parte de Cristo, del cuerpo de Cristo. En otras palabras, no existe en el Nuevo Testamento la idea de que el creyente o el cristiano que no tenga el Espíritu Santo morando en él. Es imposible, hermanos, es imposible. Una persona que no posee el Espíritu Santo de Dios morando en su vida, entonces no es creyente. Tengan claro eso, hermanos. Eso es importante tener en cuenta, porque aquellos que dicen que el Espíritu Santo les va a dar, como decir que en un momento que el creyente o en otro momento va a tener el bautismo, es un error, hermano. Y es triste escuchar
También muchas personas que dicen que el Espíritu Santo se va de nosotros. No está en las Escrituras. Y eso se siente un dolor, hermanos, cuando enseñan. Claro, ¿por qué? ¿Por qué tienen ese entendimiento? Porque no escudriñan la Escritura. Y no solo queda en eso, porque también confían en aquellos pastores, entre comillas, que enseñan todo fuera de la Escritura. Ellos tampoco escudriñan, porque supuestamente quizás han entendido por sueños, han buscado algo místico, y eso quieren enseñar. Pero el ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo podemos decir que el Espíritu Santo está morando en nosotros? Pasamos a ser hijo de Dios, la familia de Dios, pero cuando se va, ¿nos dejamos de ser hijos de Dios? ¿Se dan cuenta, hermano, cómo va contra la palabra? Es claro lo que nos dice acá Romanos 8, vuelvo a repetir. Mas vosotros no vivís, dice, según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno dice que no tiene el Espíritu, no es de él. Entonces, cuando se va, ya no eres. Y cuando viene, eres. Nuevamente cuando se va, y así no actúa el Dios, hermanos. En el versículo 7 dice, por cuanto los vecinos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Si tú no tienes el Espíritu Santo morando en tu vida, ¿quién te va a convencer de pecado? ¿Quién te va a redarguir de pecado si no tienes morando el Espíritu Santo? Entonces un cristiano tiene y posee la residencia. En él reside el Espíritu Santo de Dios. Y el no tener al Espíritu Santo, el no tener el Espíritu Santo morando en nosotros, significa que no pertenecemos a Dios, no somos creyentes, no somos cristianos, no hemos sido salvados, hermanos. No hemos sido salvados. Tenemos que entender eso, lo repito. El que no tiene el Espíritu Santo residiendo en él, no es de él, hermanos. Entonces, cuando el apóstol Pablo se dirige a cristianos, hermanos, como leí, ¿no? Les hablo como a carnales. Les está hablando a cristianos inmaduros y pecaminosos, como leímos en 1 Corintios capítulo 12, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y todo se nos dio, dice, de beber de un mismo Espíritu. Todo creyente tiene Espíritu, hermanos. Aun cuando el cristiano peca, y todos pecamos, eso no implica, hermanos, que no tenemos o que el Espíritu Santo se va de nosotros. Pero siempre tenemos que recalcar, el creyente no practica el pecado, no se deleita en su pecado. Si peca, se arrepiente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es que le redarguye. Busca ¿qué? Mortificar su pecado. Busca santificarse cada día más y más. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado en el hombre que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es claro, hermanos. Cada vez nos aclara de que el creyente tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que quiero decir. Uno no puede, peca, pero no practica su pecado. Un creyente puede pecar, y en ese caso, los corintios habían caído en ese tipo de tentación y pecado, pero eso no implicaba que el Espíritu Santo les había abandonado. No, hermanos, el Espíritu Santo reside en el creyente. Un cristiano, sí, contrista al Espíritu Santo.
contrista. La Escritura nos dice, Efesios 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hace el contraste, ¿no? Nos hace que la seguridad de nuestra salvación, porque estamos sellados con el Espíritu Santo, dice, para el día de la redención. O sea, si es que se va el Espíritu Santo de ti, el Señor se está quitando ese sello. No dice la Escritura esto. Pero sí nos dice que con nuestro pecado contristamos al Espíritu Santo, la cual dice que nosotros fuimos sellados para el día de la redención. ¿Podemos contristar al Espíritu Santo? Sí. Y diríamos sin duda que lo hacemos. A veces, muchas veces, hermanos. A causa de nuestro pecado. Eso es lo que implica que el Espíritu Santo sea contristado. Pero no que el Espíritu Santo nos abandone. Un cristiano puede contristar al Espíritu de Dios. Un cristiano puede apagar, como dice también. No apaguéis al Espíritu. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. El Espíritu Santo, entonces, hermanos, reside en el Espíritu. En el creyente. La llenura del Espíritu no es algo a tener que el Espíritu Santo no es igual. La llenura del Espíritu Santo no es igual a tener el Espíritu Santo. Todo cristiano ha sido bautizado y tiene el Espíritu Santo, como dijimos. Este es el ministerio del Espíritu Santo, por lo cual nos hace que parte de la familia de Dios, parte de la iglesia de Cristo, parte del cuerpo de Cristo, por el Espíritu. Por el Espíritu somos. Entonces, la llenura del Espíritu no es equivalente a ser sellados, por el Espíritu Santo. No es igual. Ser llenos del Espíritu Santo no es igual a ser sellados por el Espíritu de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13-14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ahí está, hermanos, la seguridad de nuestra salvación. Tenemos el sello del Espíritu Santo de la promesa. En ningún momento en la Biblia nos manda, ¿qué dice? A poseer el Espíritu Santo, al ser sellados por el Espíritu Santo. No hay un mandamiento a que busquemos ser sellados el Espíritu Santo, a ser bautizados por el Espíritu Santo. El único mandamiento relacionado al ministerio del Espíritu Santo es que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Acaso tú buscas ser sellado por el Espíritu Santo? Es la obra del Espíritu Santo. No es que tú buscas. Tenemos que entender, hermanos. Tenemos algo paralelo también y similar. Andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Para qué? Significa llenar. Es una traducción, un verbo griego que quiere decir, y tiene tres ideas, podemos decir, principales. En el sentido normal, ¿qué quiere decir? Llenar. Es fácil, ¿no? Podemos llenar un vaso con agua. Eso es llenar. O podemos llenar, ¿no? Un vaso con agua o con algún líquido. También tiene la idea de llenar la vela de una barca con aire. Así como el viento sopla en la vela, en una barca, y empuja en la barca. Los barcos de vela buscaban, ¿no?, la dirección del aire para que sea guiado. Y eso es importante también. Llenos del Espíritu Santo, entonces conlleva la idea de ser movido por el Espíritu de Dios. Así como el viento sopla y mueve a la nave de vela, el Espíritu Santo hace lo mismo en ese sentido. Por eso, por ejemplo, los que escribieron la palabra de Dios, nos dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca
la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, podemos decir también siendo movidos, llenados, llevados por el Espíritu Santo. O sea, los autores bíblicos de la Biblia, amados hermanos, no se les ocurrió lo que tenían que escribir, sino que hablaron movidos, escribieron movidos por el Espíritu Santo, fueron impulsados por el Espíritu Santo a escribir las Escrituras. A veces esta palabra llenar también tiene la idea de saturar. Y con eso vemos, y esa es la idea sobre la saliente, hermanos, llenar expresa el concepto de control. La idea de fundamental y principal para nuestro pasaje. Por ejemplo, cuando una persona está llena de temor o tristeza o alguna emoción, en ese momento está bajo el control de esa emoción. Por ejemplo, Juan capítulo 16, versículos 5, 6 dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Lucas 5, 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Lucas 6, 11. Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí que podían hacer contra Jesús. Entonces, llenar, en este caso, quiere decir ser controlados con esa emoción fuerte que uno puede sentir. Entonces, el ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, básicamente, ¿qué quiere? Que seamos controlados por el Espíritu Santo. De tal manera que otros impulsos, otras influencias no nos controlen, no nos dominen. Tenemos que ser llenados por el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento, cuando nos llama, o alguien llama, Dios llama a un ministerio particular a esa persona. Nos enseña la Biblia que esa persona que tiene que ser también lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a dar evidencia que están llenos, están siendo guiados por el Espíritu Santo? Tiene que ser visible para los demás creyentes, hermanos. Por ejemplo, en cuanto al pastor, ¿qué nos dice? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y en este pasaje, hermanos, está siendo implícito de que el pastor debe ser lleno del Espíritu Santo. El siervo de Dios tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y o sea que los siervos de Dios tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Pero ese mandamiento no solamente es para el pastor ni para los diáconos, para los oficiales de la iglesia, sino también es ser llenos para todo creyente, hermanos, que sean saturados por el Espíritu Santo, sean conducidos por el Espíritu Santo. Este pasaje también, como dije, implica. Y ahora, ¿qué nos dicen en Hechos? Cuando eligieron a los diáconos. Capítulo 6, versículo 2 al 4 en Hechos, dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros diremos en la oración y el ministerio de la palabra. Esto es importante entender, hermanos. Por eso, cuando la iglesia levanta pastores, debe ser levantado de la misma iglesia, no buscar. Bien claro dice, buscar, pues hermanos, dicen, de entre vosotros a 7 varones de buen
testimonio. Esa es, hermanos. El pastor debe ser levantado por la iglesia, por la membresía. Debe ser levantado. Acá nos dice que un ministerio de servicio, como el que es el diaconado, hermanos, en la iglesia, debe estar en manos de hombres llenos del Espíritu. No simplemente porque son voluntarios en servir, sino hombres llenos del Espíritu. ¿Cómo va a ser evidente, hermanos? Porque nosotros que vivimos o que estamos en constante comunión, por eso es importante la comunión de los santos, hermanos. ¿Cómo vas a ver qué dones le ha dado el Señor si tú no vas a una congregación, si no te congregas? Es importante la comunión de los santos, hermanos. ¿Y cómo podemos ver ello? Obviamente, que debe manifestar los frutos del Espíritu. Sabemos, según lo que nos enseña Gálatas capítulo 5, versículo 2, 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, es un mandamiento. La pregunta también puede saltar: ¿cómo puedo ser entonces lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿Será simplemente, como muchos vemos, lamentablemente, rogándole, Señor, lléname, 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 lléname? Quiero sentir el calor, quiero sentir el calor. No, hermanos, no. Porque Dios, si manda que hacer algo, quiere decir que Él ya ha provisto de cómo debemos ser llenos del Espíritu Santo. Porque Él ha concedido los recursos para cumplir ese mandamiento. Ya. Recordemos que el Espíritu Santo ya está en nosotros y Pablo está hablando a creyentes como a nosotros. Y les dice que sean llenos del Espíritu Santo. Lo cual implica que conocer esa realidad en nuestra vida, el Espíritu está en nosotros. Tenemos que tener claro que en ningún momento en el Nuevo Testamento nos habla de sentimientos, de sentir algo que para evidenciar que somos llenos del Espíritu o de la presencia de Dios. Como dicen con muchos, lamentable, ¿no? Piden y piden, lléname, lléname con tu Espíritu. Y después dicen, sentí un calor, sentí un amor, algo sentimental. Y el ser lleno del Espíritu Santo no es de esa forma, hermanos. La Escritura nos dice, siempre la enseñanza va dirigida a personas, a la mente, y aquí nos dice el apóstol Pablo, el ser llenos del Espíritu Santo, lo cual quiere decir que seamos guiados por el Espíritu Santo. Ya está morando en nosotros, pero ¿qué tipo de respuesta espera el Señor? Obviamente es cuestión de obediencia, hermanos. ¿Obediencia a qué? A sus mandamientos, a la palabra. Lo que el Espíritu Santo ya ha revelado en su palabra. Y podemos hacer un paralelo también. Este es de Efesios capítulo 5, versículo 18, que dice, ¿no?, que seamos llenos del Espíritu Santo. Podemos hacer un paralelo con el pasaje de Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Podemos ver en este pasaje el mandamiento y los resultados en comparación también. Efesios capítulo, el pasaje del estudio dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien dice, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por Dios. Por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el resultado de ser llenos del Espíritu Santo son lo mismo, los resultados, lo que dicen Colosenses. La palabra de Cristo more en
abundancia. Esa es la llenura del Espíritu Santo. No es algo místico, no es que nosotros tenemos que buscar algo sentimental. No, hermanos. Lo que notamos, hermanos, es que lo que inmediatamente sobresale es que la llenura del Santo no es una experiencia mística, no es una experiencia que, como dice, que se siente un calor en el cuerpo. No, hermanos. No es una experiencia frenética o algo que recibimos, sino que es lo mismo que estar saturados por la palabra de Dios. Es tomar la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios, y permitir que Él nos controle, que Él nos guíe. No es algo raro, hermanos, no es algo místico. Nos dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. ¿Tienes tentación de mentir? ¿Es tu tentación decir no la verdad, hermano? Si eres guiado por el Espíritu Santo, ¿qué vas a hacer? Recordar la palabra que dice, que no debes mentir. Tienes que obedecer. Versículo 28 de Efesios 4 dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Tienes tendencia a robar? No robes más, dice el Señor. Y en ese momento, en obediencia a la palabra, y somos guiados por el Espíritu. Implica eso, obediencia a la palabra de Dios. Nos dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es claro, hermanos, ahí está en la palabra de Dios la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Nosotros debemos ser obedientes. Y que también nos dice que nos apartemos. Y claro, no demos lugar al diablo. Descartando aquello que es sucio, perverso, hermanos, debemos sustituir con la verdad de Dios que ha sido revelada en su palabra. En la medida que obedecemos a los mandamientos de Dios, en la medida que hacemos eso, hermanos, en la medida que estamos andando en el Espíritu, estamos siendo llenos del Espíritu Santo. No busquemos cosas raras, hermanos. No busquemos cosas místicas. El andar en el Espíritu es traer toda la acción, todo el pensamiento, toda la decisión bajo el control del Espíritu Santo. Cualquier decisión, cualquier acto que quieras hacer, tienes que ser guiado por la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo andamos en el Espíritu? Permitiendo que Él nos controle cuando voluntariamente nos exponemos o seamos obedientes a la palabra de Cristo revelada en la Biblia, hermanos. Es claro, hermanos, que no tenemos fuerzas por nosotros mismos, no tenemos fuerzas, pero el Espíritu Santo que reside en nosotros, Él nos va a dar fuerzas para poder obedecer. Si tú buscas obedecer sin el Espíritu Santo, tenlo por seguro que vas a caer. Así que cada vez que nos exponemos a una tentación particular, simplemente vamos a la palabra y a la obediencia de esa palabra y hacemos lo que Dios nos manda, hermanos. Cuando fue tentado nuestro Señor Jesucristo, no dijo, fuera Satanás, he hecho en mi nombre, como lamentablemente otros creen. ¿Cómo le contestó? Cuando fue tentado, contestó con las Escrituras, escrito está, escrito está. El Señor, por eso es nuestro ejemplo, nos dice, ¿no?, que debemos andar como Él anduvo. Es nuestro ejemplo, hermanos, es nuestro Salvador. Entonces, debemos buscar ser llenos de la palabra del Señor, y así seremos llenos del Espíritu Santo. No es una experiencia mística, no es un sentimiento particular por lo cual que debemos pedir o rogar al Señor. No es ello, hermanos, sino que es una entrega voluntaria y obediente ¿a qué? A lo que Dios
nos manda, hermanos, a su palabra. Ese es el andar en espíritu, ese es el ser llenos del Espíritu, hermanos. Eso es ser lleno del Espíritu. Ahora, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres gozar esa bendición? Te digo a ti, oyente, el que escucha, el que aún está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué estaría esperando? Ojo, mientras que estamos con vida, tenemos la oportunidad. Solo la salvación es por fe en Cristo, en la obra de Cristo, amados hermanos. Y la obra que hace es Cristo. Ten en cuenta, hermanos. Ten en cuenta, recuerde. Hoy es el día de tu arrepentimiento. Acércate a Dios en arrepentimiento. Ten en cuenta que estás muerto en tus delitos y pecados. Estás en camino a la condenación eterna. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, bendito Señor, gracias te damos.